Mi nombre es Katiana Castañuela Salas. Estudio en la Escuela Normal de Educación Preescolar, la licenciatura de Educación Preescolar. El curso es Estudio del Mundo Social, estudio segundo año, tercer semestre, en la sección C. Bueno, el tema del que voy a hablar es la estratificación social. Es parte de la unidad 2, ya que es el trabajo final de la unidad, por lo que voy a explicar ese tema que acabo de mencionar anteriormente, así dando como ejemplos, eh, llevándolo al momento en el que estamos ahorita. Y bueno, voy a empezar explicando qué es estratificación social. Bueno, estratificación es como agrupar o formar, pues sí, grupos, por así decirlo. Bueno, entonces avanzo a la siguiente. En la siguiente diapositiva encuentro un mapa mental donde pongo ideas centrales o específicas que hacen referente al tema para así poderlo entenderlo mejor. Puse algunas imágenes que pues nos pueden ayudar a entender un poquito lo que está diciendo el texto pequeño que acabo de introducir ahí. Bueno, la estratificación social es clasificar o agrupar los datos o características de algunos grupos. Bueno, un ejemplo sería la interpretación de ricos, pobres, algo así. Bueno, el primero que puse aquí en el tema es que en la lectura menciona que hacen una investigación con un grupo de niños de diferentes edades para ver la opinión sobre esta clasificación social que existe pues en diferentes contextos. Bueno, después de la investigación hacen las entrevistas a diferentes niños sobre lo que piensan de qué es un pobre, qué es cómo, cómo ven o cómo identifican a una persona que es de bajos recursos, cómo es una persona que tiene más recursos. Y bueno, en el primer nivel se encuentran los niños de edades entre 6 y 10 años aproximadamente. En el segundo, pues se encuentran niños entre 10 y de 13 a 14 años. Y en el tercer nivel, a partir de los 14. Bueno, de aquí se va a las nociones económicas, que son las diferencias económicas entre los individuos. Dice, había un ejemplo en la lectura donde hablaba, bueno, donde ponía un ejemplo de un niño que pensaba acerca de el trabajo que tenía o que sí, bueno, que hacía o realizaba una persona. Y a mí me llamó mucho la atención porque decía el niño que él pensaba que entre más trabajo hacía, más era el dinero que ganaba. Y un ejemplo que puso era que un albañil, por así decirlo, un albañil, trabaja muy poco y gana muy poco. Y en cambio, un abogado que trabaja, no sé, tantas horas, gana más dinero. O sea, es como cuando nos vamos dando cuenta que los niños van haciendo como que esa idea de que pensar, van pensando esa idea de que entre más trabajo hagas, más va a ser lo que vas a ganar. Y pues en realidad no es tanto el que entre más trabajo, más ganas o así, pero van dando o creando ideas o eh, sí, pues ellos van viendo la diferencia entre el trabajo que hagas, el dinero que ganas y así. Bueno, después de esto, de las nociones económicas, vienen las diferencias económicas entre los individuos, que es lo mismo que les explicaba. Y bueno, también otro ejemplo que venía aquí de cómo los niños ven esa diferencia que hay entre el dinero, el tiempo, la forma de cómo son unos y otros, venía que se daban cuenta, estudiando este problema con los niños y adolescentes, se daban cuenta que habían diferencias entre ricos y pobres. Aquí decía,
diferencias de dinero, no diferencias de educación, de formas de conducta, de formas de vida, pues sino que ellos se fijaban más bien en algunas cosas que, por ejemplo, se veían, se observaban. Uno de los ejemplos también venía y que cuando veían a una persona con joyas o ropa así como que más bonita o así, los niños empezaban a crear esa idea de que pues esa persona tiene más dinero. En cambio, si veían en la calle a una persona que traía la ropa rota o andaba sucio o con mal olor o así, o su comportamiento era distinto a otras personas, ellos creían que esa persona era pobre. Bueno, en realidad la sociedad ha creado como que esa clasificación o esa, bueno, así como clasificar a las personas por su forma de vestir, que era uno de los ejemplos que venía en esa lectura. Dice que la diferencia se puede manifestar también en la apariencia física, la cual es muy importante, pero los rasgos siempre son muy externos y pues es como el ejemplo que pues, les estaba diciendo. También mencionaba ahí que la diferencia entre ricos y pobres son únicamente diferencias de dinero, no diferencias de educación. Que bueno, muchas personas considero yo que creen que por tener mucho dinero pues son una persona, ¿cómo decir? Pues que puede llegar a ser mejor que otras o tener esa diferencia. Pero pues en realidad la educación es, creo yo, que es otra forma de, o sea, es punto y aparte de si tiene dinero o no tiene dinero, porque bueno, yo he visto que hay muchas personas que tienen dinero y son muy, no tienen valores, se les olvida algunas cosas, son irresponsables, entonces creo yo que eso es aparte de si tiene dinero o no tiene dinero, pero bueno, eso ya es de cada quien, bueno, creo yo. Bueno, también después de esto viene la movilización social de los pequeños, que es muy limitada y en cierto modo contradictoria, pero en contradicción que el niño no es capaz de ver. Aquí se va a aquí aparecen las ideas de que es el trabajo, que es algo importante para conseguir dinero, pero curiosamente algunos niños, como lo mencionaba al principio, ven que el tiempo, que si es mucho tiempo es mucho dinero, que si es poco tiempo es poco dinero. Pero bueno, ya con el tiempo irán relacionando o cambiando esas ideas de que pues no siempre tiene que trabajar mucho una persona para ganar mucho dinero, ni poco tiempo para ganar poco dinero. Pero bueno, eso es tiempo que, eso se dará más con el tiempo, la especificación de lo que es el trabajo, en qué consiste, cómo vas a ganar tanto dinero. Pero pues creo yo que estaría muy bien trabajarlo desde preescolar, iniciando con actividades pues algo sencillas que por ejemplo les ayude a tener una orientación o tener una idea de cómo es que algunas cosas sí necesitan mucho tiempo para ganar mucho y hay otras cosas que pues no necesitan tanto tiempo para ganar tan poco. Bueno, de aquí venía también la investigación, bueno, había una investigación que era de Gonzalo, creo, bueno, sí, ahí lo puse, la entrevista de Gonzalo, pues aparece la idea del buen trabajo y de un proceso, la idea nueva y mala, buena y mala. Bueno, también venía acá por otra parte el estudio del problema con los niños y adolescentes que describen, pues decía como Piaget, es decir, que hay que concebir un conjunto de posibilidades situadas dentro de esas posibilidades y elegir el cambio que más conviene. Bueno, aquí mencionaba que hay no solo un camino para un triunfo social, sino que hay diferentes caminos y uno puede irse encontrando obstáculos continuamente. Esto pues sí lo hemos visto, bueno, me ha tocado que pues tienes que ir escalando,
de poco a poco para subir y estar en un nivel pues más alto. Bueno, en el segundo nivel, el niño comienza a entender que esos cambios son procesos temporales que se demoran en algún tiempo, que no son procesos instantáneos y las relaciones y que son relaciones institucionalizadas. Puse aquí un ejemplo de unos niños que primero no sabe qué es lo que está sucediendo. Después empieza a pensar y a crear de que, bueno, como decíamos, si trabaja mucho, es poco. Digo, si trabaja mucho, es mucho dinero. Si trabaja poco, es poco dinero. Y aquí es donde empieza el niño como que a pensar, a relacionar las ideas, a relacionar la vida que tiene ahorita con, por ejemplo, así con su familia, no sé, que su papá trabaja de no sé, X cosa. Y él ve que trabaja mucho tiempo, y entonces su papá recibe mucho dinero. Si su mamá solamente va a limpiar ciertas cosas en algunas casas, pues va a ganar poco dinero. Pero ahí es donde empieza a relacionar lo que está observando, lo que está escuchando, lo que ve en algunos medios de comunicación, lo que otras personas le empiezan a contar, lo que ve en sus clases. O sea, va creando esas conexiones entre lo que va observando, entre lo que va viendo, eh, y de una forma va creando un concepto en sí, que claro, esto se va a llevar a cabo o se va a mejorar cuando vaya creciendo. Y como mencionábamos anterior, los niños tienen una forma distinta de pensar. Ya cuando están más grandes, por ejemplo, en el segundo nivel, que son de 13 a 14 años, pues los niños ya empiezan como que a pensar más, a relacionar de una mejor forma y piensan distinto. Ya cuando están más grandes, de 14 en adelante, que es el tercer nivel, pues ya su forma de pensar es sumamente distinta. Bueno, en el tercer nivel decía que hablaba de cambios posibles, de un mundo de posibilidades y en el cual el niño entiende las relaciones entre diversos sistemas. Y venía ahí un ejemplo donde los niños más pequeños piensan que para resolver el problema de los pobres es poder ayudarle. Y bueno, ahí puse una imagen de un niño donde le está dando un billete a una persona que pues sí es de bajos recursos y que está pidiendo en la calle. Entonces ahí, como mencionaba, empiezan a relacionar lo que ven, lo que escuchan, lo que pasa en su contexto y empiezan a ver la necesidad, o no la necesidad, sino como la forma de ayudar a esas otras personas. Y bueno, ahí puse esa imagen porque siento yo que es más o menos de lo que trata de decir. Otra cosa es que hay una concepción de un proceso con distintos elementos que tienen relación entre sí. La idea de un proceso es que es una serie de pasos para hacerse rico, pero son todavía muy mecánicos. Bueno, ahí puse una imagen de un señor que va escalando poco a poco. Como mencionaba anteriormente, pues yo creo que debemos de ir, que los niños van mejorando la forma de pensar, ya que pues con el tiempo los adultos o su familia es la que le va a ayudar a comprender un poquito más sobre eso. Y pues que no depende, o sea que ¿cómo se podrá decir? El estatus económico en el que se encuentra no depende si tiene, o sea, no es la diferencia de ricos. Sí, es la diferencia de ricos y pobres, pero más no de diferencia entre valores, entre la forma de ser. Esas cosas son muy aparte, porque, bueno, cuando estamos pequeños creo yo que sí hacemos esa idea de que, bueno, si es rico es mejor, si es pobre es más eh, diferente, pero pues no, eso es punto y aparte. Y bueno, la idea aquí es que poco a poco la gente que tiene esta idea que se presenta cuando son muy pequeños los niños, pues vayamos cambiándole y formando para que vayan haciendo la relación en que existe entre el tiempo, el dinero, la forma de ser, la forma de vestir, que depende mucho de la forma en cómo
seas tú con los demás, si te pones en el lugar de los demás para comprender cómo se sienten, si les ayudas, si desde pequeño ves que te cuesta mucho si te cuesta el que haces una cosa y obtienes algo. Me refiero a que, bueno, yo he visto muchos ejemplos o muchas cosas que, por ejemplo, hay gente que no valora tanto lo que hace una persona. Entonces creo yo que nuestro papel ahorita como, como docente, o sea, como estudiantes en formación, es crear la idea de que sí puede haber clasificación, porque, o sea, sí la hay, en la sociedad sí la hay, en el contexto en el que nos rodea también lo hay, en todo el mundo hay siempre esa clasificación que hacemos de grupos sociales, que los ricos, que los pobres, los que están en nivel medio y así. Pero creo que con el tiempo eso va cambiando y conforme vamos creciendo nos vamos dando cuenta de que en realidad no depende de mucho la educación si tienes, o sea, no depende mucho de la educación al dinero, sino que es una cosa muy distinta. Y bueno, la estratificación social en muchos lugares, pues sí se nota, sí se siente a veces, pero bueno, aquí la idea central del tema era que los diferentes puntos de vista de los diferentes niños de diferentes edades, cómo lo relacionan y que pues con el paso del tiempo van a ir mejorando y que bueno, estratificación social son los procesos y pues sí, se va escalando de poco a poco para saber hasta dónde quieres llegar. Y pues que también el trabajo es un elemento esencial para el cambio del nivel social, pero que influyen otros elementos, no influyen los estudios, no influye el tipo de trabajo que se haga, sino que solo se considera la cantidad de trabajo que se realice, que pues es el ejemplo que mencionaba lo de los niños. Y bueno, creo que pues siempre se verá esta clasificación. Que bueno, siempre hay que trabajarlo para que estemos en un constante cambio. Pero todavía hay gente que se queda así como que con esa idea. Pero bueno, bueno, creo que ya terminé con la explicación de lo que era estratificación social, dando algunos ejemplos, mencionando lo que mencionaba la lectura de algunas cosas que le hacían, por ejemplo, las entrevistas, de algunos aspectos físicos, de la forma en cómo los niños van relacionando las ideas, lo que escuchan y lo que está en su contexto, y pues la forma de ser de cada persona. Y bueno, en la esquina superior pongo algunas imágenes donde queda un poquito más explicado lo que acabo de mencionar anteriormente. Y bueno, esto es todo.